Saludamos a la gente que nos ve en www.rcr750.com, rcr750.com. Gracias a los amigos que nos sintonizan a través de la emisión en Periscope. Gracias también a la gente que se suscribe a nuestro canal de YouTube y nos sigue la pista en diferido. Por allí entonces llega la noche, porque de día está por supuesto que todo el tema de la ocupación laboral. Entonces en la noche dicen, bueno, vamos a dormir con este par o vamos a obstinarnos la vida y la noche con este par. Bueno, le agradecemos igualmente por estar pendiente de nosotros, incluso en diferido. Gracias, gracias, gracias. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Omar, para ti y para toda la audiencia que se conecta y que tiene a bien conectarse con nosotros a través de las distintas plataformas disponibles para tal fin. A pesar de los tropiezos que nuestra transmisión pueda tener a veces por YouTube, nos encontramos igual por Periscope, por TuneIn y en rcr750.com. Es el sitio. rcr750.com. Usted va para allá y ahí están todas las opciones disponibles para que nos escuche de la mejor forma posible en función de sus necesidades. Neomar, tú sabes que hay una... Yo no vi el debate. No lo quiero ver tampoco, no me interesa. Mucho más después de la discusión que estoy viendo. Lo único que se está discutiendo es que el vicepresidente tenía una mosca en la cabeza durante buena parte del debate. Si eso es lo que se está discutiendo, es porque no hubo más nada. Mira, yo pensé que ibas Por tanto, yo lo siento, yo sé que tú tienes una opinión, pero ya te dije, si lo que se está discutiendo es que había una mosca, tú sabes que eso era un chiste, Neomar. No, por supuesto que hay muchas más cosas que discutir. No, hay un chiste de Miguel Ángel Landa en Bienvenidos. Ajá. Hizo una vez un programa completo que duraba 1 hora, creo yo, ¿no? Pero Claro. Bienvenido. Sí. Pero hicieron un programa completo con una frase: hay una mosca en mi sopa. Entonces fueron no sé cuántos chistes sobre todo lo que podría pasar cuando una persona llama al mesonero y dice: mesonero, hay una mosca en mi sopa. Pero te podrás tú imaginarlo y todos los cuentos que haya. Bueno, entonces aquí se están haciendo chistes: hay una mosca en la cabeza del vicepresidente. Oh. No. Esa es la discusión, la frivolidad, No. la tontería, No, el tema. la frulería. Bueno. Que si Kamala Harris se ríe, es muy estrambótica al reírse. Que si es hombruna, que si es fea, que si el vicepresidente huele mal y por eso es que tiene moscas. Y entonces yo digo, bueno, pero aquí se dice que la televisión cambió el concepto de los debates y que la primera víctima fue Richard Nixon versus Kennedy. Obviamente ganó el guapo. Claro. Pero las redes sociales cambiaron también los debates, porque ya no gana ni el guapo, ni el feo, ni el que tiene la mejor voz, ni el que está mejor vestido, ni el que tiene la mejor idea, ni el que tiene el mejor programa de gobierno. Gana el que viraliza. El que sea trendy, que llaman, ¿no? El que viraliza. Si viraliza, ganó. Así sea por una mosca. Punto. No, pero en este caso casi que lo que han dicho es que, bueno, Pence perdió porque tiene una mosca en la cabeza. Y bueno, está bien. El tema es que ayer sí se produjo un debate. Mira, ayer sí se produjo un debate porque a diferencia de lo que ocurrió en el primer encuentro, en este caso el de Trump y Biden, ayer sí había una ida y vuelta de argumentos y fueron muy marcadas además las argumentaciones que reflejan posiciones incluso de los partidos, más que de las individualidades, en este caso de Pence y de Kamala Harris, ¿no? Fueron muy marcados los temas, por ejemplo, en materia de impuestos, sobre las históricas diferencias de los demócratas y los republicanos sobre la materia de los impuestos. Fueron muy marcados los temas sobre todo este asunto de la oleada verde y las energías alternativas, los recursos renovables y, bueno, y por ejemplo, el caso petrolero de los Estados Unidos y qué hacer ahora con el petróleo, las nuevas formas de extracción. Fue muy marcado el tema sobre las libertades individuales o no a la hora de imponer el uso del tapabocas. Fue muy marcado el tema
también del papel de los Estados Unidos en el mundo, es decir, de la política exterior de los Estados Unidos, sobre todo en las zonas en conflicto, como en varias de esas zonas en Medio Oriente. En América Latina, fíjate que no se habló tanto. Ayer otra vez deja de ser tema los asuntos de los Estados Unidos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Incluso creo que no se mencionó Venezuela en todo el debate. Ni Cuba ni Nicaragua tampoco, que son como lo ha llamado incluso el propio gobierno del presidente Trump, una tríada del mal, ¿no? En el caso latinoamericano. Se habló, fue de Soleimani, se habló del conflicto antiquísimo palestino-israelí. Se habló, por supuesto, que del caso del tratado con Irán, por allí. Y se habló, sobre todo, de la guerra comercial china, sobre lo cual también entiendo hay diferencias en cuanto a lo que sostiene Trump y su guerra comercial y, bueno, Biden, que no sé qué va a mejorar en ese sentido que Trump, ¿no? Si es que decía, por cierto, Pence, que básicamente Biden lo que está es proponiendo con este tema del globalismo y este asunto de que era lo que, incluso como cuando decía Chávez, la multipolaridad y estas cosas, lo que está promoviendo es que es la claudicación de Occidente frente, ahora desde el punto de vista incluso económico, frente a China. Ya no estamos hablando ni siquiera de Occidente como cultura frente a los intereses del Medio Oriente, de los sectores extremos del islamismo, no, sino desde el punto de vista económico del papel de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Entonces, ayer sí se apreciaron, Daniel, los matices, las diferencias, y se apreció sobre todo, además, cuál es la generación de relevo, aunque no parece así, porque Pence tiene 61 años y Kamala Harris pasa a los 55, creo que tiene 55 o 56, de lo que son respectivamente el Partido Republicano y el Partido Demócrata, porque me encantó una de esas preguntas, lo comenté en mis redes sociales así, que hizo la moderadora, cosa que se marcó también con respecto al primer debate. Esta sí fue una moderadora al punto de ser tan aburrida que pasó inadvertida, porque lo que hizo fue acotar los puntos del debate, llevar los derechos de palabra, hacer las preguntas y no más que eso, no destacar. De hecho, no sé ni cómo se llama la dama que condujo el debate el día de ayer. Pero, me perdí, decía esto porque en una de las preguntas que ella hacía a los candidatos vicepresidenciales, ella apuntaba que gane quien gane en el mes de noviembre, ellos van a recibir la Casa Blanca con el presidente más viejo en la historia de los Estados Unidos, con lo cual incluso yo tengo dudas, ¿no? Porque yo creo que cuando Ronald Reagan fue reelecto en el año 84, creo que Reagan ya tenía más o menos la edad que tiene Trump ahorita, creo que tenía 74 o 75 incluso, pero esta dama decía que no, que gane quien gane, Trump tendría arrancando el nuevo periodo, eventualmente 74 años, y Biden peor aún, Biden tendría 78. Ya esto era una polémica incluso años atrás con los republicanos, cuando llevaron de candidato a John McCain, recientemente fallecido hace un par de años creo, que tenía para aquel entonces 77 o 78. Republicano, de alguna manera están mostrando una última carta con estas dos candidaturas de lo que es una generación. Y sobre todo los demócratas, porque los republicanos no pueden hablar de que Trump representa una generación. Trump ni siquiera es un republicano, estricto sensu. Trump es Trump. Y eventualmente, bueno, fue candidato a los republicanos, adoptó parte de su programa y lo demás es historia. Pero con el caso de los demócratas sí. Entonces, y con el caso de los demócratas además hay mucha incertidumbre sobre el relevo que viene allí, donde Harris, mucha gente no lo cree así, pero donde Harris incluso puede lucir como una de las más moderadas frente a lo que es este otro ancianito perverso que es Bernie Sanders y todo lo demás. Entonces, allí se juega el relevo del sistema político. Al lado de Bernie Sanders, Pablo Iglesias es socialdemócrata. O es un hombre de derechas, ¿no? Quizás. Pero bueno, eso es lo que se juega. Ayer fue más, y en ese sentido, fíjate qué paradójico, de ser un debate y de mostrar puntos ideológicos, porque sí los hubo, yo creo que a veces hasta el absurdo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los demócratas cuestionando los logros económicos de Trump, cosa que no tiene sentido. O sea, salir a decir que ellos son más papistas que el Papa, que van a ser mejor en la economía que Trump, cosa que es casi imposible actualmente. El punto es que sí se marcaron esas cosas ideológicas, esas cosas argumentativas, y eso llevó a que lo de ayer fuese incluso más aburrido. Y así lo califican. El estilo de Pence es un estilo absolutamente sobrio. Kamala Harris está, a mi modo de ver, incluso mejor calificada que Joe Biden para ejercer un cargo
En este caso es vicepresidenta, ¿no? Pero yo la veo hasta mejor calificada que Biden para ser presidenta. No es que yo diga que ella va a ser la candidata presidencial, pero tiene como algo más en la bola con su estilo estridente, su risita fastidiosa y todo lo demás, pero tiene algo más en la bola que Biden, que luce falto o carente de energía y todo lo demás, ¿no? Entonces, ayer fue incluso un momento más aburrido que lo que tuvimos hace una semana, porque fue un debate. Lo de hace una semana a mí me encantó porque Trump lo que hizo fue bullear a Biden, Claro, pero eso no fue un debate. Pero fíjate que estoy haciendo seguimiento a algunos temas con respecto a lo de los Estados Unidos. Uh-huh. Y ayer hubo un evento importante que coincide con este tema del debate, ¿no? El día de ayer, el policía acusado por haber asesinado a George Floyd frente a las cámaras, es decir, no es una acusación que alguien hace, es que lo vio el mundo entero, poniéndole sus rodillas encima a un hombre hasta asfixiarlo mortalmente, lo pusieron en libertad, bajo fianza. Es decir, va a ser juzgado en libertad. Eso, por supuesto, agita el debate y agita las calles y da que pensar, etcétera, etcétera. Pero se ha el asunto, porque Trump inventó el racismo. En los Estados Unidos no existía racismo hasta que llegó Trump a la presidencia. Sí, claro. Él llegó y ahí empezó el racismo, ¿no? Según los teóricos. Y el Ku Klux Klan y la segregación. Yo estoy tratando de ver si es posible profundizar. Uh-huh. Porque la superficialidad hace tanto daño. Entonces Trump no, entonces están las calles encendidas y son los negros los que están quemando lo que están causando desgracia. Pero resulta ser que el problema es mucho más complejo que esas estupideces. ¿Cuál es el gran problema que hay ahorita? El auge de las milicias armadas de los Estados Unidos. No ya el derecho a portar armas, sino el que un grupo de personas portando armas monten una milicia para defenderse de lo que ellos consideran que puede ser un enemigo. Y un enemigo puede ser un negro jugando básquet en la cancha de su barrio o un blanco jugando básquet en la cancha de su barrio. Porque hay de las dos. Y dentro de todo eso, el día de hoy, hace minutos, se acaba de indicar que el FBI desmanteló una operación para asaltar el Capitolio de la ciudad de Michigan para secuestrar a la gobernadora Gretchen Whitmer. Fueron detenidas 13 personas de una milicia de ultraderecha y están siendo acusados con cargos de terrorismo y conspiración. Pero además de eso, Donald Trump ha indicado en una se ha filtrado lo suficiente y se está discutiendo, por supuesto, como corresponde, designar al Ku Klux Klan como organización terrorista. Es el mismo Donald Trump que ha designado al grupo Antifa como organización del terrorismo está proyectando designar al Ku Klux Klan, que fue una organización hecha para matar negros, para perseguir negros y para imponerle el supremacismo blanco, y que apoyó a Donald Trump públicamente en la campaña del 2016. Bueno, Donald Trump está planteando convertirla en una organización terrorista, designarla como organización terrorista. Este es un informe que, por cierto, se filtró en la Casa Blanca, donde se indica que en los planes que ofrece o que tiene la administración Trump, no solamente está en legalizar a la acción antifascista o Antifa, sino también unos feriados especiales vinculados a la supremacía. Eso no se está discutiendo. Porque eso no se está discutiendo. Yo hice ayer una pregunta, Neymar, en mi cuenta personal de Twitter. Lo que la gente puede sentir en lo personal con respecto a estas elecciones. Y mi pregunta fue la siguiente, antes de irnos al corte. Ni un magasolano, ni un Biden solano será capaz de responder racionalmente la pregunta más sencilla. 2 puntos. Conseguí unas 2 o 3 con cierto valor. Uh-huh. Lo demás es bagazo. Bueno, podemos comentarlo luego. Como una cuestión donde no soy fanático, entre Biden y Trump, gane Trump. Y lo he argumentado. No. Estadounidense. Ni tienes una sucursal del Partido Republicano en la localidad donde vives. No he logrado montar la sucursal. En Venezuela hay más. Sí.
Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Un paréntesis, Daniel, antes de seguir con el tema de los magasolanos y los bidensolanos. Fíjate un reporte que saca, por sus siglas, esto es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y me quedo con el titular que lo reproduce The Economist, sobre la situación económica de China y los Estados Unidos. Fíjate este detallazo. Se estima que para final del año próximo, mejor dicho, no de este año, la economía de los Estados Unidos, por todo el parón que ha representado ya que 8 meses de pandemia y de cuarentena, en términos redondos, 7, 8 meses de parón parcial en algunos estados de los Estados Unidos, en otros casi completo, con intermitencias allí y todo lo demás, producto de la política de Trump, va a ser la economía de los Estados Unidos al final del año que viene va a ser del mismo tamaño que era en el año 2019. Habrá retrocedido Estados Unidos en el tamaño de su economía hasta el año 2019, cuando estemos a finales del 2021. Mientras que China, escúchate esto, China a finales del año que viene va a tener, con respecto a 2019, un 10% de crecimiento de la economía. ¿Y por qué traigo este número económico? Que la gente a veces no lo entiende o no le interesa y dice, bueno, ¿qué como yo con eso? No, esto lo que pone de manifiesto, Daniel, es que en China no hay contemplación alguna por derechos humanos, por este cuentico de la cuarentena, de las pérdidas de las vidas humanas, por los derechos humanos de las personas, nada. Estamos hablando de que, y aquí es donde está lo importante, y el tema que los demócratas no logran resolver en los Estados Unidos, sobre el que Pence respondía inteligentemente con el tema de la libertad y decidir si llevar la mascarilla o no, si incorporarse al trabajo o no, y que esto no sea por mandato federal. Porque prácticamente lo que están diciendo los demócratas es, bueno, Trump fue un gran irresponsable, cosa que en alguna medida se puede compartir por la subestimación de la pandemia al principio, pero entonces todo el mundo a encerrarse un año más hasta que la pandemia pase, o no sé, 6 meses más hasta que la pandemia pase. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos cuando pase la pandemia? ¿Cuál va a ser el estado de la economía de los Estados Unidos, el papel de Estados Unidos en el mundo? Cuando China se lo va a comer no por el orillo, se lo va a comer hasta el centro completo, porque China no cree en nadie. China no cree en derechos humanos, China no cree en costos humanos, pérdidas de familias enteras por la no previsión. Ni creer en la transparencia de la información, porque hasta el día de hoy no sabemos cuál ha sido el impacto real de la enfermedad que crearon ellos o que desataron ellos al menos, o que difundieron y difuminaron ellos queriendo o sin querer. No sabemos cuál ha sido el impacto de ellos. Este es el dilema, Daniel, este es el dilema del mundo libre. Pero fíjate, en este momento en el que estamos hablando, lo que había sido una apuesta a que las cosas sin duda podían estar mejor que en el resto del mundo, que era aquí en Alemania, pero se nos ha recordado que por mucho que querramos, seguimos formando parte del mismo planeta. Y ya se está regresando a las restricciones aquí
aquí en Alemania, porque entre el movimiento que ha habido con respecto o que hubo en el verano con gente viajando y el cambio estacional a ya el frío otoñal preinvernal, pues evidentemente se han multiplicado los casos hasta el punto de que en Berlín ya se han restringido los sitios nocturnos, que son la parte fundamental de la actividad comercial que hay en esa ciudad. Entonces ya creo que a partir de las 9 de la noche, ¿no? Hasta las 6 de la mañana no podrán abrirse locales comerciales nocturnos. Entonces ya por allí viene otra vez la cosa, ya viene otra vez. Pero el asunto está en que yo no entiendo por qué se hace una valoración en un sitio y otra valoración en otro lugar, cuando en realidad nadie estaba preparado para esta situación y nadie sabía a ciencia cierta cuál era la voracidad en cuanto a la velocidad de infección que este virus traía. Lo de la mascarilla. Bueno, pero o sea, nosotros nos dijeron en febrero que no era necesario usar mascarilla. Y de ahí las declaraciones de Trump en aquel momento. ¿Por qué? Porque eso era innecesario, que eso lo necesitaban nada más los médicos y que no fuesen ridículos usando mascarilla. Eso no lo dijeron en febrero y ya en marzo nos mandaron a usar la mascarilla. Creo que la primera recomendación era de la OMS, ni siquiera era de Fauci en los Estados Unidos ni de Trump, ¿no? Era que la OMS identificaba como... La OMS iba sacando decálogos, ¿no? Del deber ser de los ciudadanos del mundo para prevenir los contagios. Y efectivamente, en ese primer decálogo, yo recuerdo que decían, no use la mascarilla o la mascarilla solo la va a usar si usted ya ha constatado que usted está contagiado para evitar contagiar a otros. De momento no es necesario que usted la use. Eso lo decía el primer decálogo. Ya bueno, luego eso se ha modificado. Nosotros tenemos que ir al corte que sí nos corresponde y que lo vamos a hacer ahora. Sí. Pero Luis Coa nos hace una pregunta. Lara, sé que están con el tema USA, pero ¿qué decir de la ley secreta y oscura que se va a aprobar hoy en la ANC corrupta? Mira, nosotros vamos a ir al corte comercial y vamos a regresar con la sección nuestra de los jueves. Pero, por supuesto, que le daremos un espacio a la discusión en el tamaño que se merece esa ley, de la cual ya hablamos en esta semana, porque nosotros sí hemos hablado del tema. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con nuestra sección de los jueves. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. Bueno, la historia no miente, Daniel. Viene el Día de la Raza otra vez, así le llamaban cuando nosotros estábamos estudiando. ¿Cómo era la cosa? Después era encuentro entre dos mundos y ahora es Día de la Resistencia Indígena. Viene el 12 de octubre, ¿no? Yo creo que lo más importante es el Día del Descubrimiento de América. También. Era algo muy importante, todo aquello. Pero a mí me parece que es importante, más importante, la denominación más importante para mí es el de quizás la que más se acerca, pero tampoco es exacta. Sabes que en España el 12 de octubre es día feriado, sabes que se celebra, ¿no?
es el Día Nacional de España, es el Día de la Hispanidad. Entonces, fíjate tú lo importante de eso, porque si bien no es exacto, porque lo que se descubrió no fueron las tierras hoy hispanas en su habla, sino mucho más, todo el continente, y que no se descubrió, sino que se encontró por casualidad. Y ahora entonces iban navegando y encontraron a una gente que navegaba igual, pero que no había logrado llegar primero a los sitios donde estaban los europeos. ¿Qué ocurre? Ocurre que, fíjate tú cómo será la historia española de trágica, que no hay, y estamos hablando de un país con historia, ¿no? No hay actualmente, o sea, no hay en España una fecha que unifique más que el 12 de octubre. Es decir, para los españoles no existe otra fecha, por lo menos desde el punto de vista de la historia oficial, que merezca tanta atención como el 12 de octubre, y eso es importante, porque quiere decir que muchísimas otras fechas que también pueden ser significativas no son lo suficientemente unificadoras como si lo es el 12 de octubre. Y yo aquí viviendo en Europa el año pasado, el 12 de octubre, tuve una discusión, por cierto, con uno de mis profesores, porque yo preguntaba, ¿por qué aquí en Alemania no se celebra el 12 de octubre? O sea, eso no debería ser el Día de la Hispanidad, debería ser una fiesta internacional, pero fundamentalmente aquí en Europa. Y por supuesto que las discusiones son múltiples, pero lo primero que hay que decir es que si Cristóbal Colón y la gente con la que andaba en esos 3 barcos no llegan a tierras americanas, Europa hubiese pasado muchísimos años más peleando contra el hambre. Ya eso es importante. Porque uno de los grandes problemas que tenía Europa era el abastecimiento de comida. Y la navegación y la conquista de nuevos territorios estaba vinculado precisamente al tema fundamental, que era llenar los estómagos. ¿Por qué fue tan importante que se llegara a la India y que se llegara a esos paraísos asiáticos llenos de especies? O sea, ¿qué importancia tiene que los europeos hayan descubierto el eneldo, la canela, la pimienta? ¿Qué importancia tiene eso? El chocolate. Pero no, ¿verdad? Te estoy hablando de las especies en particular. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, porque permitía mejorar el sabor de las comidas, pero sobre todo conservarlas. Lo que hacía más llevadero el tema de combatir el hambre. Pero cuando llegan a América, ¿verdad? Cuando tú revisas la dieta fundamental, ¿tú sabes cómo le dicen los italianos a los alemanes? ¿Cómo? Le dicen los comepatatas. Porque la comida alemana es imposible sacar las papas. Kartoffel por todas partes. Fritas, asadas. Pero en España pasa mucho también con las papas. Pero en España ni te digo. ¿Pero qué comían los? Pero la gran pregunta es, ¿podría usted pensar en ir a comer algo español sin pensar en una tortilla? Claro. Bueno, si no llega Colón a América, la tortilla quizás existiría, pero no con patata, amigo. ¿Podría usted imaginarse algo más italiano que un plato de pasta o una pizza? Bueno, si Colón no llega con los suyos a América, la pizza quizás existiría, pero no tendría salsa. Y la pasta que ya existía tampoco tendría, por lo menos no tendría salsa de tomate. Porque el tomate es americano. Como lo es el pimentón. Y como lo son las papas. Y como lo son otros mucho más. Pero además de eso, usted que se siente heredero de la resistencia indígena, bueno, yo me imagino que los que dicen que esto fue una gran desgracia y que la resistencia indígena y tal, bueno, las hallacas de ellos. Pero yo quiero que me expliquen cómo hacen las hallacas. Porque si no llegan los europeos a América, no llegan las vacas.
Por lo tanto, comerse una multisápida es bien complicado. Usted, señor chavista cultor de la cuestión esta de la resistencia indígena, no podría comerse una arepa pelúa, es decir, de carne mechada con queso amarillo si no llegan los europeos a América. Tan sencillo como eso. Entonces, todas esas cosas que uno revisa y esa discusión baladí y esa la leyenda negra de los españoles violadores que vinieron aquí, que por cierto que es una cosa que normalmente predica la izquierda, ¿no? Y entonces Zapatero se monta en eso, pero él es peor que los conquistadores violadores que vinieron en eso. Porque él quiere seguir violando. Ya no, él quiere venir con los mismos espejitos. Claro. No, y a cambiar oro, porque según dice... Pero no recibe bolívares, le gustan son los euros y los dólares. No lo dice Daniel Lara Farías, no lo dice Neomar Hernández Mejía. Lo dijo Piedad Córdoba, que el régimen chavista le otorgó a Zapatero una mina en el Arco Minero. Tiene su mina. Quiere decir que lo del oro por los espejitos sigue. ¿Sí? El oro por los espejitos sigue. 500 años Entonces, después. ¿por qué entonces se detienen en la parte negativa que yo creo que es importante? Porque hay que valorarla. Hay que valorar todo lo negativo que tuvo un proceso histórico como una conquista. Pero creo que por las magnitudes del territorio se magnifica también las partes negativas que tiene una conquista. Porque si usted ve lo que eran los pueblos balcánicos y los pueblos eslavos, que son eslavos porque eran esclavos. Si usted escucha de los relatos de las conquistas de los pueblos, de los grandes pueblos del mundo, de los grandes territorios del mundo, los relatos de las conquistas son horribles. El ser humano ha sido horrible consigo mismo. Dice aquella frase, el hombre es el lobo del hombre. Pero ¿por qué magnificarlo en el caso de América, borrando lo que somos, como decía Carlos Rangel cuando intentaba responder a aquella pregunta en su libro del buen salvaje al buen revolucionario? ¿Qué seríamos si no nos hubiese conquistado España, sino Inglaterra? Una pregunta que no cabe. No seríamos. No había nada que discutir. Es una estupidez, inclusive, hacer esa pregunta. Y la significación que para mí tiene el 12 de octubre es que, bueno, yo no sería. No sería. O sea, yo no existiría sin el 12 de octubre. Pero entonces, el ponerme yo aquí, entonces no, porque la India Yara y el sacrificio de Anacaona y tal, ¿no? Y cómo llegó, y Guaycaipuro, lo quemaron. Y de Tupac Amaru. Y son los mismos imbéciles que hablan. No, porque nosotros somos, los venezolanos somos negros, africanos. Bueno, pero discúlpame, los negros son africanos. O sea, los negros llegaron a Venezuela porque los trajeron por la conquista. Negreros, una situación horrible que era el esclavismo. Horrible, fue una cosa horrible. Pero fue el proceso que nos tocó vivir, lamentablemente. Una cosa horrible, pero nos tocó vivir. Entonces yo veo esta cuestión, la resistencia indígena. Entonces, con eso la resistencia indígena buscan borrarte a ti, Neomar Hernández Mejía, a mí, Daniel Lara Farías, y a todo aquel que no es, pues, bueno, resistencia indígena, que tengo yo. Por supuesto que tendré algo por ahí, algún antepasado, pero en realidad, si bien a mí me importa mi herencia genética, me parece más importante la herencia cultural. Y yo sé que en los platos que el venezolano lleva a la mesa existe una herencia indígena, sin duda alguna. Existe una herencia negra, sin duda alguna. Existe también una herencia europea. Pero de todo eso es de lo que nace esto que se llama Venezuela. Yo no sé si los que pregonan eso de la resistencia indígena se han enterado de eso, Neymar. Así es. Bueno, y habría que decir que quizás en España, yo aquí pensando un poco, ¿no? Como los locos, en España se valora el Día de la Hispanidad, este 12 de octubre, en virtud de que si uno se pone a pensarlo mucho, Daniel, en siglos, y vaya que ha corrido el tiempo, España como imperio que alguna vez logró ser, y la corona española, salvo la conquista de América, claro, hizo muchas otras cosas, ¿no? En España ya se hizo la reconquista y todo el tema de las cruzadas, pero la conquista de América, el descubrimiento, porque vamos a decirle así que suena muy simplista, pero es que es literalmente el descubrimiento de esto que si no se llega acá,
no se conoce, fue quizá el mayor logro que ha tenido España en términos puertas afuera desde que existe. Desde que existe. O sea, ¿saben lo que es conseguirse literalmente que existe otra parte del mundo? Y estamos hablando de una extensión que va desde Venezuela desde el norte de lo que ahora conocemos que es Sudamérica, bueno, hasta abajo, hasta la Patagonia, ¿no? Eso. Y más arriba, porque recuerden ustedes que Cortés llegó a México y todo lo demás. O sea, toda la parte de Centroamérica también. No nos metemos con Norteamérica porque corresponde a otro proceso de colonización. Pero luego eso y luego la población, luego la implantación, llamarían incluso algunos historiadores de las sociedades primeras acá. Y luego entonces ese proceso de crear sociedades en estos lados del mundo. Y cuando yo me pongo a pensar otra vez más sobre el tema de si somos o no somos, ¿qué somos? Los venezolanos, los latinoamericanos, los suramericanos, respecto de la conquista, bueno, somos esa mezcla, suena simple también, a muchos se nos ha hablado a nosotros del mestizaje y de todas estas cosas, pero es que efectivamente eso somos una mezcla de tragedias, somos una mezcla de la contingencia virtuosa de que se descubrieron estas tierras, del mejoramiento de la técnica, por ejemplo, de la agricultura, del mejoramiento de muchas técnicas que si no llegan los europeos a América no se hubiesen implantado en estos lados del mundo, y somos también un poco la herencia martirial de un proceso, repito, violento de conquista. La violencia ha estado presente desde el día 1 acá. Y también somos una mezcla de la convivencia entre culturas, de mujeres y hombres que se mezclaron y bueno, llegamos a tener esta sociedad que hemos tenido nosotros. Materiales fundamentales para estudiar esto, bueno, ya tú has mencionado uno, que desmonta un poco la idea, porque esa creo que era bueno, el libro de Rangel es un libro, como llaman los teóricos, seminal, porque es un libro que abre cauces, ¿no? Tiene muchos elementos de estudio sobre, por ejemplo, las izquierdas y las derechas en el continente y todo lo demás, pero uno de los elementos que aborda el libro de Rangel es el desmontaje de la mítica, falsa, por cierto, de que si no hubiesen llegado los europeos a América, nosotros estuviésemos mejor, que esa es la gran leyenda del buen salvaje, porque es que si usted hubiese dejado a estos animalitos humanos que eran los aborígenes primeros de estas tierras, tranquilos, y no hubiese llegado la conquista europea, no se hubiese trastocado la historia del mundo y aquí se hubiesen desarrollado unas sociedades superiores y todo. Eso es un poco el desmontaje de Rangel en ese libro. Pero, además de eso, que hay Y hay otro libro, Daniel, que es el de Briceño Guerrero, el del laberinto de los 3 minutos, un libro muy enrevesado, un libro muy complejo, pero que a mí me dejó una idea tremenda, que es ¿qué es América? Decía él, o ¿qué es América Latina? ¿Qué es América del Sur? Es la segunda Europa. O sea, no se entiende América del Sur sin entender nuestra herencia europea. Somos europeos y en esa carga europea viene también la carga de África, la carga de los barcos negreros y de todo esto que tú has dicho. O sea, somos la segunda Europa. Decía Briceño Guerrero que también se trató desde un punto de vista, un abordaje más filosófico, tratar de comprender estas sociedades. Un libro más complejo que el de Rangel, digámoslo, para el lector promedio, pero esos son materiales para abordar esta situación. Hay unas cosas escritas maravillosas, unas más profundas que otras, unas más grandes que otras. Esto es un debate que no es nuevo, esto es un debate que no es de ahorita, es un debate que tiene tanto tiempo como el mismo proceso de comprensión de la llegada de los europeos a América. Pero en todo caso, es eso y nada más. Fueron los europeos los que pisaron América. Uh-huh. No fueron los americanos los que pisaron Europa. O sea, la historia como es, pues no podemos hacer más, no puedo torcerla. ¿Qué quieres que haga? Vamos al corte comercial y ya venimos con la parte final de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones.
Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Si de fruta se trata, no te pierdas el de fresa, el de mora o el de pay de parchita, con ese toquecito de acidez que nos encanta. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira, me gusta este comentario, Daniel, cuando ya no nos queda nada para despedir el programa, de Francisco Severino, que estaba prestando atención a nuestras observaciones. Dice, es mentira que la colonización inglesa fuese mejor que la española, quizá más metódica, pero la española permitió fusionar la cultura indígena con la europea. Yo le apuntaría a Francisco que no fue tampoco un proceso de villas y castillas, ¿no? De flores, pero sí se dio la fusión, se dio a la fuerza, se dio con episodios de violencia, se dio con imposiciones, pero se dio la fusión. Una muestra es, dice, nuestro mestizaje. ¿Pero por qué lo digo, Daniel? Porque la conquista del norte de América efectivamente es distinta porque las poblaciones son distintas y el proceso también es distinto porque todo se ha dicho, ¿no? Allá las tribus originarias, la mayoría fueron desaparecidas. Absolutamente. Bueno, eso tampoco es del todo cierto. Eso ha sido también una de las leyendas negras, ¿no? Uh-huh. Para empezar, hay un tema allí con los números, uh-huh, que es lo fundamental, ¿no? O sea, si tú me hablas a mí de exterminio, tienes que mostrarme los números. ¿Cuáles eran los números? Uh-huh. O sea, tienes que decirme cuántas personas había. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, está documentado que Venezuela era un territorio baldío. Vacío. Prueba de ello era, y ahí entonces le doy la gran pregunta, oye, pero es que nosotros fuimos menospreciados, nosotros éramos una triste capitanía general, mientras Nueva Granada era un virreinato. Claro, porque es que la instalación de instituciones estaba asociado al número de personas que existían en un territorio. Por esa razón es que el territorio de Nueva Granada, que estaba pobladísimo, necesitaba más instituciones. El territorio de Venezuela, de la capitanía de Venezuela, necesitaba una capitanía general porque no estaba tan poblado. Y eso fue lo que, y eso es lo que ha hecho hasta hoy. Entonces, no, porque nosotros siempre hemos sido una tierra de gente que recibe migrantes, porque siempre los hemos necesitado. Porque para poder hacer productivo a un país, tú necesitas mano de obra y necesitas personas calificadas, y Venezuela siempre tuvo una población exigua. Además de eso, no solamente porque estaba poco poblada, sino porque después nos desgastamos en una guerra tras la otra. Lo que hacíamos era disminuir más la población. Más las enfermedades de la época. Mira, imagínate tú que en el caso de Colombia una vez, yo no sé quién fue el presidente, no recuerdo cuál fue, eso en los años 40, me lo contó mi profesor Rafael Arraiz Lucas, que hubo un presidente que en su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso, en los años 40, entre los logros estaba decir, y este año a Colombia no ha entrado ni un solo inmigrante. ¿Por qué? Porque la cuestión para los colombianos es que aquí hay demasiada gente. No cabemos más. Era lo mismo en otras zonas. Entonces, por eso es que en Colombia, en Perú, en esos dos virreinatos, hay más poder de la iglesia. O sea, el tema de la iglesia como institución es más fuerte que en Venezuela. ¿Por qué? Porque evidentemente, como había más gente, había más almas que salvar, que catequizar, y por ende había más estructura de la iglesia allá. En cambio, en Venezuela no. Y por eso es que en Venezuela el mestizaje es mucho más profundo que en lo que es en Colombia, que lo que es en Argentina, que lo que es en Perú. Porque la fuerza de la iglesia no era tanta para decirle a la gente que eso era pecado en Venezuela, como lo era en estos países donde había más cura. En Venezuela no, ¿me entiendes? Para todos los días que me sirvió de algo, me sirvieron de algo mis clases en la maestría en la Católica, de la Católica, ¿vale? No, claro que te sirvió. Claro que te sirvió. De vez en cuando se me sale. Se te sale una butade.
Se me sale algo. La clase se te sale. Pues a nosotros se nos salió la escasez de tiempo. Porque se nos Pero acabó. cuando a mí me explicaron eso, Neomar, yo sentí que el mundo yo dije, oye, es verdad. O sea, una cosa tan... Me sentí como cuando mi hermano dice, Chayanne se llama Elmer. Claro, se llama Elmer. Descubrí algo que no sabía. Dijiste como, era Galileo, ¿no? Epur si muove. Nos vamos por el día de hoy. Bueno. Gracias por Qué buen programa hemos tenido hoy. Sí, yo lo disfruto muchísimo. Espero que la gente lo haya disfrutado también. Les debemos la opinión sobre... Se está discutiendo en este momento la ley antibloqueo. ¿Qué decir? Pero déjenla que la pruebe, que eso va a ser tan inútil como todas las leyes que está gente. Mira, si usted quiere gasolina, hay que salir Maduro. Si usted quiere agua, hay que salir Maduro. Si usted quiere tranquilidad en su vida, hay que salir Maduro. Con ley bloqueo o sin ley del bloqueo, dele clavo y Chávez se murió y no vuelve. Bueno, se ha acabado este programa así, a troche y moche, pero lo disfrutamos muchísimo. Repito, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. EnviosTuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR